Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de comenzar con la realización del portafolio, cabe mencionar que escogimos 10 acciones, las cuales las encontramos en la página de Investing. Elegimos dichas acciones puesto que ninguna tiene relación con la otra. Por lo tanto, pues nos resulta interesante saber los factores claves que afectan pues, el valor de las acciones. En otras palabras, podemos decir que es importante conocer las perspectivas de la empresa, así como pues las del mercado. De igual forma, pues considerar como factores macroeconómicos y condiciones del mercado, como por ejemplo la tasa de interés o incluso la rentabilidad. Todas y cada una de ellas tienen un plazo de un año, el cual fue del 2022 y pues lo vamos a manejar diariamente. Como antes les mencionaba, nuestra fecha comenzará en el mes de enero del 2022. De igual forma, ocuparemos el IPC, que en este caso es el índice de precios al consumidor, mejor conocido. Este nos va a permitir analizar y medir distintos aspectos de una economía, que en este caso pues será el precio de todas estas acciones. Ahora sí, para comenzar con los cálculos, aplicaremos la siguiente fórmula, la cual va a ser igual al precio actual entre el antiguo menos 1 y nos dará el porcentaje del rendimiento. Para no estar haciendo uno por uno, podemos desplazar hacia la derecha hasta solo las acciones y dar doble clic y pues nos llenará todos los recuadros de todas las acciones en el respectivo año. Para realizar el rendimiento del portafolio ocuparemos la siguiente fórmula, la cual es la suma producto. En esta solo seleccionaremos el rendimiento de las acciones. Posteriormente seleccionaremos nuestra ponderación y que en este caso pues tenemos que fijar con F4. Una vez fijada, solo damos Enter y nos da el valor. De igual forma, para no estar calculando uno por uno, podemos hacer doble clic y nos dará todos los rendimientos. Ahora sí, para empezar con el cálculo del rendimiento esperado, ocuparemos la siguiente fórmula, la cual va a ser igual a promedio, y seleccionamos todos los rendimientos anteriormente calculados. Y así lo haremos con cada acción, pero de igual forma, para no estar haciendo uno por uno, podemos desplazar hacia la derecha, pero esta vez hasta el rendimiento del portafolio. Posteriormente, para el cálculo de la varianza, la obtenemos con la fórmula de VAR. También seleccionamos los rendimientos anteriormente calculados. Damos Enter y de igual forma podemos desplazar hacia la derecha una vez más hasta el rendimiento del portafolio. Posteriormente, para el cálculo de la desviación estándar, lo obtenemos poniendo la fórmula de DES-BES. Y pues también podemos seleccionar todos los rendimientos anteriormente calculados. Y nuevamente desplazamos hacia la derecha. Tenemos que tener en cuenta que la desviación estándar nos permite calcular el grado de desviación de un conjunto de datos tomados como referencia la media de estos mismos. Para el coeficiente de variación, antes que eso debemos tener en cuenta que los primeros 3 puntos se debe
se debe calcular a partir del IPC. A partir de este punto ya solo se calcula para las acciones. El coeficiente de variación es dividir la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Y de igual forma podemos jalar hasta el rendimiento del portafolio. Para el índice de desempeño es muy similar la fórmula, solo que se divide el rendimiento esperado entre la desviación estándar. Y seleccionamos hasta el rendimiento del portafolio. Y finalmente, la correlación del IPC con la acción. En esto ocuparemos la fórmula de coeficiente de correlación, en donde debemos seleccionar los rendimientos, en este caso del IPC, que anteriormente ya fueron calculados, y la acción con la que debemos o queremos saber su correlación. Para poder hacerlo más fácil, podemos fijar el IPC con F4. Y pues nos da la relación que hay entre el IPC y la acción. Y para no estar haciendo uno por uno, de igual forma podemos solo recorrer hacia la derecha. Y nos dará la relación que tiene IPC con la siguiente acción, y así posteriormente. Siguiendo con los demás puntos, nos falta la covarianza del IPC respecto a la acción. Para eso utilizaremos la función de covariancia.p que nos muestra Excel. Sería la covarianza de todos los datos de nuestro IPC, que es las acciones del mercado. Las vamos a fijar, ya que estas son constantes. Y respecto a las de la acción que queremos comparar, en este caso esta es la primera acción. Damos igual y este fue el resultado que nos dio. Ahora vamos a tener que arrastrar hacia la derecha para calcular las demás acciones. Esto ya lo va a dar automáticamente porque ya está la fórmula agregada en el Excel. Para el beta hay tres formas, pero utilizaremos la fórmula de la pendiente que igual nos cuenta con la que cuenta Excel. Para este caso será la de la acción, todos los datos de la acción. Pero ahora respecto al PC, las acciones del mercado igual fijas porque son constantes en el mercado, no cambian. Vamos igual y sería de este resultado. Arrastramos de nuevo y estos serían los valores. Para KPM, la fórmula nos dice que es el rendimiento o la tasa libre de riesgo, que en este caso vamos a utilizar el CT. Vamos a usar el anualizado porque este es el que se ocupa para nuestro ejercicio, más la beta que ya tenemos aquí calculada, esto multiplicado por la resta de la tasa del mercado, en este caso sería el rendimiento del promedio del IPC, menos este mismo Z anualizado, porque esta es la tasa libre de riesgo. Entonces vamos a fijar tanto la libre de riesgo como la tasa del mercado. La beta es la única que va a cambiar el movimiento. Bueno, va a estar constantemente cambiando porque cada beta de cada acción es diferente. Damos igual, nos da este resultado. Entonces este resultado nuevamente arrastrarlo para las demás acciones. El alfa de Jensen ahora, por la fórmula que nos dice el rendimiento del portafolio, le voy a restar justamente lo que trae el KPM, que es el rendimiento libre de riesgo, más la
beta del portafolio por la resta del el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Entonces, justamente todo eso que mencioné es la fórmula del KPM. Entonces, como ya tenemos aquí arriba el KPM, pues ya no tenemos que agregar todo lo demás, pues ya nada más sería la resta del rendimiento menos el KPM. Nos da esto. Entonces, ahora, otra vez, de misma manera, vamos a arrastrar para todas nuestras demás acciones. Índice de Sharpe. El índice de Sharpe se calcula de la siguiente forma. Va a ser el rendimiento de portafolio menos el rendimiento libre de riesgo sobre la desviación de nuestro portafolio, en este caso de nuestra acción. Entonces, siguiéndolo y anotando la fórmula en Excel, sería el rendimiento del portafolio, que es el promedio esperado de esta acción, menos el rendimiento libre de riesgo, que es el Z anualizado, y esto sobre la desviación del portafolio. En este caso, los que sí van a ir modificándose y cambiando va a ser la desviación del portafolio y el rendimiento del portafolio, por lo cual esto no los vamos a fijar, más que el puro Z anualizado. Y entonces nos dará este resultado. Este resultado lo arrastraremos para las demás acciones. Ok. Ya teniendo el índice de Sharpe, este será el índice de Taylor. Es parecido al índice de Sharpe, solo que no lo vamos a dividir sobre la desviación, sino que la resta de la tasa libre de riesgo, bueno, perdón, la resta del rendimiento del portafolio, lleva paréntesis, rendimiento del portafolio menos la libre de riesgo, va a ser dividida ahora en vez de la desviación sobre la beta, que fue la que calculamos aquí. Y de igual manera solo fijamos la tasa libre de riesgo porque esta es la que no va a cambiar. Nos da este resultado, arrastramos y estos serían los valores de todas las acciones. Bueno, ya tenemos nuestros 12 puntos. Ahora nos falta sacar las matrices. La primera matriz que vamos a sacar va a ser la de covarianza. Para sacar esta matriz de una forma fácil y rápida es mediante una opción que cuenta Excel. Nos iremos a datos y aquí en datos hasta el final hay una opción que dice análisis de datos. Le daremos clic. Esperamos a que cargue. Aquí nos vienen varias cosas que puede calcular el Excel. Para este caso vamos a necesitar covarianza, que fue la que mencioné anteriormente. Rango de entrada. Aquí vamos a poner todos los datos de todas nuestras acciones con las que contamos, que vendrían siendo estas, y de ahí las arrastramos hasta acá. Entonces, todos los datos de todas las acciones que se tengan, 2, 3, 4, 5, las que se tengan, se van a agarrar todas juntas. Agrupado por columnas, lo dejamos así. Rango de salida en hoja nueva. Aquí, para poder seguir continuando con un orden, daremos un rango de salida. El rango de salida será aquí abajito de la que hicimos nosotros. Le damos y aceptar. Y ya nos generó nuestra matriz. Si se dan cuenta, nos dio la matriz, pero a la mitad, porque prácticamente estos espacios en blanco vienen siendo los mismos de estos espacios que están aquí arriba. Entonces, lo que vamos a tener que hacer va a ser transponer estos datos para copiarlos de igual manera aquí. Esto lo hacemos porque lo vamos a necesitar para poder resolver las demás actividades, por lo cual vamos a llamar las acciones. Vamos a poner el nombre de todas las acciones. Aquí nos dice columna 1, columna 2, y respectivamente todas las demás. Para saber qué estamos comparando, qué matrices de covarianza estamos comparando respecto a las otras. Y ahora para copiarla aquí, vamos a transponerla así. Ahora, todas estas de aquí, esta diagonal, la vamos a sombrear para tener una referencia de hasta dónde tenemos que copiar los datos y transponerlos. Todos estos datos se están comparando
la misma acción. En este caso de José Cuervo, en esta matriz, en este punto, se está comparando con su misma acción, José Cuervo. Entonces, esto lo vamos a tener que seleccionar para hacer la diagonal y saber cuántos datos vamos a tener que agarrar. Ahora sí, vamos a agarrar estos datos. Vamos a transponer acá. Ahora, estos datos se copian, se transponen de este lado. Por eso sombreamos los datos para tener una mejor forma de ver los datos y no agarrar datos de más o datos menos. Y así ya agarramos y nos guiamos de mejor manera. Ok, volvemos a transponer. Todo esto es pura mecánica de copiar y pegar. Aquí no estamos realizando ninguna fórmula ni nada, porque ya no la resolvió Excel en el análisis de datos. Pero como mencioné, tenemos que tener la matriz llena o bueno, completa con los datos, porque los vamos a requerir en unos instantes más. Seguimos copiando y transponiendo. Y este último dato. Al final tiene que quedarte así y así te vas a dar cuenta que sí copiaste o bueno, transpusiste bien los datos y no quedó ningún dato suelto. Entonces aquí vamos a anotarle que es matriz de covarianza. Así la resolvimos. Pero nos falta otra matriz, la cual es la de correlación. Esta matriz de correlación es igual de sencilla que la de covarianza. De la misma manera nos vamos a ir a datos, análisis de datos, y ahora en vez de buscar covarianza, coeficiente de correlación. Le vamos a dar a aceptar. Rango de entrada. En el rango de entrada va a ser igualito a la covarianza. Vamos a agarrar todas nuestras acciones y estas van a ser las que se van a calcular. Todo esto se deja igual, solo en rango de salida vamos a poner que el rango de salida sea abajo de nuestra matriz que acabamos de realizar, que fue la de covarianza. Aquí le damos a aceptar y si vieron ya nos las volvió a generar. Ya está. Pero igual vamos a copiar los nombres de las acciones para no tener estos nombres de columna 1, columna 2. Y así no confundirnos y no saber cuál acción es cuál. Los copiamos, los pegamos. Aquí es más visible la diagonal de los unos, porque es una matriz de 1 con respecto a los demás. Entonces, obviamente aquí, como la matriz de correlación de una acción con la misma acción, pues va a ser la misma, entonces por eso es 1. Entonces, aquí vamos a igual a sombrear esta diagonal para saber cuántos datos tenemos que agarrar y transponerlos bien. Sombreamos todos los diagonales. Ya están sombreados correctamente. Ahora vamos a seleccionar los datos, copiamos y transponemos. Es tal cual el mismo paso que la matriz de covarianza. Estas matrices sí las necesitamos porque con estas podemos calcular la dispersión que hay entre ambas acciones, entre la comparación de una acción con otra. Entonces, son necesarias para un mejor análisis de cómo se comportan entre ellas. Nos mide la dispersión de la acción de, por ejemplo, pues el Cuervo con la de Grupo México, un ejemplo. Entonces, sí son necesarias. Seguimos transponiendo. Aquí R al revés, primero copiar y ahora transponer. Seguimos copiando. Copiamos. Y a este último, pues nada más se copia y se pega. Y listo, bueno, así serían las matrices, tanto de covarianza como de correlación. Vamos a anotarle aquí matriz de correlación, porque ahorita será necesario saberlas distinguir, no confundirnos de cuál es covarianza y cuál es correlación. Entonces, entramos.
sería todo de las matrices. Ahora sí, seguimos. Justamente vamos a tener de las 10 acciones, las ponemos y las ponemos justamente enfrente. Después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el porcentaje total, que es el 100%, que siempre va a ser así, que es todo el capital que vamos a invertir, y lo vamos a dividir el 100%, entre todas las acciones en las que deseamos invertir. En este caso son 10, entonces le vas a poner 10 y vamos a ver que el 0,1, si lo transformamos en porcentaje, es el 10%. Y una vez teniendo el 10%, le vamos a anotar 10% y lo vamos a jalar en todas. Todos estos es porque tienen la misma proporción. Después de esto, vamos, esto es muy importante, tienen que borrar el 100%, le tienen que dar igual y le tienen que dar que es suma. Justamente le dan en suma y suman todos los estos y da el 100%. Después de esto es muy importante y esta es una de las más complicadas, así que presten atención. Es una fórmula llamada MM-MULT. Vamos a seleccionar acá abajo esta cosa, vamos a seleccionar acá abajo, vamos a poner Enter y le vamos a poner MM-MULT. Una vez de aquí le vamos a seleccionar la matriz, que va a ser la matriz número 1, que es la de aquí, que es todas las proporciones, le vamos a poner Enter, y ahora es importante porque vamos a seleccionar la matriz de covarianza, y le ponemos F4 para que se ancle. Justamente le cerramos el signo y ponemos Enter, ¿vale? Primero nos aparecen con estos números, así que es importante que lo transformemos en números normales y lo jalemos un poquito para que se vean los resultados. Esto es más visible. Después de esto vamos a sacar la varianza del portafolio. Justamente la varianza del portafolio se saca de la siguiente manera. Vamos a ponerle suma producto de este, bueno, es este, de este, coma, es de este, coma, este. Es como me la manejo. Sí, me la manejo bien. Exactamente. Es de este, es de este. Ya después de esto lo manejamos en porcentajes. Y luego justamente para sacar la desviación estándar, que este es el riesgo que va a correr el portafolio, va a ser igual a esta al cuadrado. No, es esta la raíz. Esta es la raíz. Todavía no nos adelantemos. Esta es igual a la raíz. La raíz del número de recta. Le damos Enter. Ya lo tenemos. Ya ahí igual nos lo dio en porcentaje. Después de eso, ahora este es importante porque ahora vamos a sacar el rendimiento y el rendimiento va a ser la suma producto, igual que la arriba. Suma producto, seleccionamos y vamos a seleccionar la fila de aquí, donde va a decir cuánto vamos a invertir en cada una. Después le vamos a enter, coma, y vamos a seleccionar toda la matriz de covarianza. Pero le vamos a poner esta suma producto de este y de este. Cierto, es del promedio esperado. Le damos enter. Esperado.
igual lo transformamos en porcentaje. Vale. Esta igual a. Y entonces ya seguimos con esto. Lo que vamos a hacer es siempre copiar esta. Entonces vamos a ponerle control C y control V. Vamos a sacar la mínima varianza, el riesgo mínimo, todo. Vamos a ponerle lo mismo. Si se dan cuenta, no cambian ninguno de los valores. Entonces creo que está bien. Copiamos y copiamos. ¿Vale? Ahora vamos con la mínima varianza. Vamos a minimizar la varianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a datos y nos vamos a ir a solvers. Ya, seleccionamos esto. Vamos a ir a solvers. Justamente en solvers lo que vamos a hacer es darle y le ponemos restablecer todo. ¿Por qué? Si alguien lo trabaja, yo le recomiendo esto. Siempre va a hacer esto. Okay. Después de esto vamos con los solvers. Nos damos en esto y vamos a hacer esta. Mínima varianza, vamos a seleccionar la varianza como objetivo, luego minimizar, luego las variables, estas siempre van a ser las mismas, van a ser cuánto vas a invertir en cada uno de los estos y vamos a agregar. Siempre van a ser dos, va a ser esta, que el 100% sea igual a 1 o igual a 100%, yo les recomiendo igual a 1, para que no escriban más, y que justamente estas sean menores iguales a 0, mayores iguales a 0. Ok. Entonces vamos a darle resolver. Y si se dan cuenta, ahorita ya me la cambió. Entonces de la mínima varianza, justamente si se dan cuenta, disminuyó. Entonces esto es lo que vamos. Ahora vamos con la siguiente y vamos a sacar el mínimo de riesgo. Ahora lo que queremos es que el riesgo sea pequeño. Entonces lo que podemos hacer es restablecer todo. Es esta. Justamente seleccionar el riesgo. Lo vamos a poner como mínimo. Cuando con las variables de acá. Agregando las mismas restricciones de siempre. 0. Y agregar esta igual a 1. Aceptar. Así tenemos que el portafolio con mínimo de riesgo tenemos que ajustarle a él. Si se dan cuenta, el riesgo va a ser no, resolver, establecer todo. Ahora sí, objetivo, vamos a hacer esto, cerramos y volvemos a copiar esto, porque si no puede dar otra cosa. Mínima de riesgo. Ahí está. Después resolver, establecer todo. Vamos a agarrar el riesgo. Después vamos a minimizarlo. Después vamos a seleccionar las cestas. Después vamos a agregar las mismas de siempre. Todas estas mayores a 0 y esta igual a 1. Y agregar y resolver. Y ahora sí, ya me dio 0.83. Si se dan cuenta, siempre estas dos siempre pueden ser iguales. Ya después de esto vamos a seguir con el siguiente, que va a ser maximizar el rendimiento, que es lo que mucha gente busca, maximizar tu rendimiento. Entonces le podemos restablecer todo y ahora vamos a seleccionar el rendimiento y le vamos a poner un máximo. Vamos a poner con las variables de aquí, maximizar rendimiento y agregar, y ponemos maximizar rendimiento es esto, ya lo saben. Agregar y el 100% es igual a 1. Aceptar y resolver. Ya justamente el rendimiento te lo puse en 0.22, entonces ya es mejor. Ya después de esto vamos a hacer el de rendimiento deseado. Justamente ahorita tenemos un rendimiento del 0.22, entonces digamos que yo quiero un rendimiento del 0.3, ¿no? O el 0.4, o el que tú quieras, la verdad es que, pero tienes que ser, ahora sí que no tienes que superar este, porque este es el máximo rendimiento que puedes obtener. Entonces yo así le pongo restablecer todo. Justamente lo que voy a querer es seleccionar el rendimiento y lo voy a poner con las variables que se va a jugar. Es esta. De aquí tengo que ver cuál selección es. Voy a seleccionar una mal. Rendimiento deseado.
Después de ahí agregamos y le vamos a poner las mismas restricciones, son las mismas siempre. Mayor a 0, porque si no puede dar negativo, invertir negativamente en una acción y eso no se puede. Vale, y agregamos justamente porque queremos que esta sea igual a esta, le vamos a poner el rendimiento, que este sea igual a esto. Si aquí tengo el 0.03 y aquí el 0.4, 0.3 es igual al 0.04. Entonces ahí que vamos a hacer que el rendimiento sea del 0.3. No tiene que rebasar eso. Y resolve. Y ahí tenemos. Pero ahora si queremos hacer esto, vamos al riesgo deseado. Ahora el riesgo deseado lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos el rendimiento deseado, pero ahora con el riesgo. Sí, ahora vamos a seleccionar el riesgo, le vamos a poner las variables cambiando, estas variables siempre van a ser las mismas. Después de esto vamos a agregar y vamos a jugar con esto. Vamos a agregar que esta sea igual el riesgo, le bajamos el 10%, agregar y otra vez las mismas, esta igual a 10, que sean mayores a 0 o iguales, y le agregamos una última que este es igual a 1. Siempre tiene que dar esto. Aceptar. Y ya le ponemos resolver. Y ya ven cómo me la cambió. Entonces justamente después de esto. Ahora vamos a hacer con el índice de Sharp. El índice de Sharp igual lo vamos a hacer, pero ahora el índice de Sharp lo tenemos que sacar. Y este se necesita primero. Vamos a hacer primero el índice de Sharp. Ya lo movió. Aquí está. El índice de Sharp. Pasamos por el índice de Sharp. Primero lo que tenemos que hacer esto. Vamos a darle el índice de Sharp. Primero vamos a tener que sacarlo para maximizarlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues justamente vamos a ocupar el rendimiento del portafolio menos lo que te va a dar el CT si hubieras invertido en él, entre el riesgo que tú estás, el riesgo del portafolio, que está acá arriba, entre el riesgo del portafolio, y justamente ya da esto. ¿Vale? Vale. Ya una vez teniendo esto, vamos a maximizarlo. Ya lo sabemos hacer. Vamos a establecer todo. El índice de Sharp, maximizar, cuando las variables estás aquí y justamente agregando las mismas. Estas iguales a menos 0 y agregar y justamente este igual a 1. Aceptar y ya resolver. Sí, y ya, lo tenemos. Y ya por último, el índice de Taylor. Justamente el índice de Taylor va a ser esta. Vamos a tener que sacar la beta del portafolio. Y justamente la beta del portafolio se va a hacer con esta. Va a ser la suma del producto, suma producto. Ponemos esta aquí. Y ahora vamos a tener que ir hasta arriba en donde capturamos la beta. La beta la capturo aquí. Vamos a dar coma y le vamos a dar por lo que vamos a jugar. Vamos a poner enter. Justamente ya sacamos esta. Ahora vamos a sacar el índice de Taylor. ¿Cómo es el índice de Taylor? Vamos a sacar esto. Vamos a poner que justamente lo del rendimiento menos lo que te va a pagar el CT. Déjame ponerlo entre paréntesis porque igual lo vamos a tener que dividir entre la beta del portafolio. Y ya. Y así da esto. Y creo que después de esto vamos a darle el solver. Y si queremos maximizarlo, lo que vamos a hacer va a ser establecer todo
y seleccionar el índice Taylor, maximizarlo, jugarlo otra vez, las mismas, todo esto mayor a 1, mayor a 0 y agregar y esto sea igual que 1. Y ya le ponemos aceptar, ya se agregaron estas dos variables y resolver. Y ya, así quedaría todos los solvers. Seguimos. Bueno, continuaremos haciendo una simulación de los 2000 portafolios. Entonces lo que procede es, primero, es insertar una serie de datos para que nos facilite el llenado de dicha serie, para no andar tardándonos en rellenar hasta las 200 columnas, 200 filas, perdón. Procedemos a aplicar la parte de serie para autollenar hasta las 2000. A cada uno lo nombraremos con P1, haciendo referencia a que es portafolio 1, portafolio 2, hasta el portafolio 2. Copiaremos igual el mismo nombre de las acciones. Entonces aquí lo que procedemos es a generar valores aleatorios para simular el rendimiento que nos daría cada cartera. Entonces ponemos aleatorio, cerramos paréntesis, damos enter y nos generará automáticamente un valor aleatorio. Lo corremos hacia abajo para autorrellenar toda la parte. De igual manera lo corremos hacia la derecha para las 10 acciones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí sería para todos los datos de las 10 acciones que vamos a simular. Después hacemos su suma o su total aplicando la fórmula de suma de cada portafolio. Esto para saber cuál es la suma del rendimiento de ese portafolio aleatorio. Le damos doble clic en la parte inferior derecha para que se autorrellene y obtenemos esos valores. Después volvemos a copiar el nombre de las acciones. Esto es para calcular, lo que haremos aquí ahorita enseguida es calcular qué proporción es la que tiene cada acción en el portafolio simulado sobre su total. Entonces aplicaremos la fórmula que es el valor de nuestro primer portafolio con nuestra acción, que en este caso sería P1 de ARA. Entonces sería ese valor entre nuestro total de ese mismo portafolio. Aquí lo que haremos será dejar seleccionada nada más lo que es la parte de la columna. En este caso sería la letra, para que después nosotros podamos hacer lo que venimos haciendo de autorrellenar con el arrastrado, dando doble clic sobre la parte inferior derecha para que esa parte no se mueva. Entonces lo que procede es que haremos es autorrellenar igual para nuestras 10 acciones restantes, para calcular vaya la proporción que tiene cada acción. Entonces volvemos a arrastrar toda esta parte que nos lleva a volver a seleccionar todo esto. Lo arrastramos 10 posiciones hacia la derecha. Cada una de esos números que se ven ahí, sería la proporción simulada, o más bien de la simulación que hemos hecho. Ahora haremos su total
el cual sería pues igual con una suma de nuestras proporciones de los valores simulados. Estos tienen que, obviamente, por proporción, tendrían que darnos el 1 o el 100% de cada uno del portafolio. Aplicamos la misma de autorrellenar y obtenemos estos valores que efectivamente, al ser sumado, nos da el 100%. Después calcularemos el rendimiento, perdón. Perdón, es el riesgo. Esto es igual, seleccionamos toda esa, toda esa columna de nuestros valores para poder aplicar la siguiente fórmula, que sería raíz es de m mult de nuestros valores o más bien de nuestras proporciones, coma, otra vez m mult, nos cerramos paréntesis, ahora será en nuestra matriz de covarianza, la cual calculamos anteriormente. Esta parte de nuestra matriz de covarianza la vamos a dejar fija con F4 en todos sus aspectos. Coma, le damos transponer y volvemos a tomar los mismos valores de las proporciones de nuestro portafolio simulado. Cerramos todos los paréntesis, damos Control Shift Enter y nos da un valor. Volvemos a proceder, damos doble clic y se hará el autorrellenado. Para hacerlo del rendimiento, haremos lo siguiente, que es igual a la suma producto de nuestra proporción calculada multiplicada por la matriz de nuestro promedio esperado de los que ya hemos calculado anteriormente. Dejaremos estable estos últimos para que cuando autorrellenemos no tengamos ningún inconveniente de que nos marque error. Procedemos lo mismo, hacemos el autorrellenado y tenemos esos valores. Después procederemos a graficar estos datos para observar su comportamiento, lo cual nos lleva a ver que todos esos puntitos que se ven sobre el gráfico nos señalan todas las combinaciones riesgo-rendimiento de los portafolios simulados. Entonces, como podemos ver, cada uno de todos esos puntitos es el rendimiento y el riesgo de cada uno de esos portafolios. Como podemos observar también aquí, sobre donde va el cursor, esta podría ser una frontera eficiente con los posibles combinación de los activos que convendría invertir. Bueno, esa es la primera parte de esta simulación. Ahora volveremos a ocupar el solver, lo que ocuparemos esta parte en la misma proporción. Lo llevamos a un costado para que no se compute la operación. Pegamos en valores.
Y ahora aplicaremos lo siguiente. Aquí ocuparemos será nuestro riesgo del portafolio, nuestro rendimiento del portafolio, Aquí ponemos nuestro máximo, y lo que necesitaremos saber es cuántas combinaciones nosotros queremos para nuestra frontera eficiente. Por ejemplo, nosotros ocuparemos, por ejemplo, 10 puntos para nuestra frontera eficiente. Lo que procede es irnos hacia abajo 10 espacios y luego colocaremos el mínimo, porque calcularemos el máximo rendimiento con su máximo riesgo y de igual manera su mínimo rendimiento con su riesgo. Entonces va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí pondremos mínimo. Aquí pondremos un factor. El factor ahorita lo calcularemos y ahorita les comento cómo es que se va a calcular. Bueno, procedemos de igual manera, como veníamos manejando, a tomar la parte de solver. Depuramos todo lo que ya se ha hecho y procedemos a establecer nuestro solver. En este caso, nosotros lo que queremos es maximizar nuestro rendimiento. Por lo tal, seleccionemos nuestro rendimiento, que sería nuestro objetivo, maximizar. Nuestras celdas que van a estar cambiando van a ser estas proporciones del 10% cada una. Vamos a agregar restricciones. La primera y la más común es de que la suma de esas proporciones sea igual a 1 al 100%. Agregaremos otra, que todas las proporciones del 10% sean mayores igual a 0. Y a mí me gusta agregar la otra, que sería esas mismas proporciones que sean menores igual a 1. Le damos en aceptar. Le damos en aceptar. Y ya tenemos nuestras restricciones. Le ponemos resolver. Marca un error. Ahorita lo solucionamos. Por el momento corremos estas hacia abajo para establecer cuál sería el error que se supone que debería quedar. Nos regresamos al solver y ahora corroboramos que nuestros objetivos estén bien como lo habíamos contemplado hace rato. Maximizar las celdas que cambien. Hemos quedado que eran estas proporciones del 10% cada una. Vamos a eliminar todas nuestras restricciones para comprobar que esté bien. Le volvemos a agregar, entonces quedábamos que esas proporciones tienen que ser menores
igual a 1, agrega que estas mismas proporciones tienen que ser mayores o igual a 0, y la más común que hemos quedado, que la suma de esas proporciones sea igual a 1 o al 100%. Procedemos a resolver, digamos que corra el solver, y nos dará unos ciertos valores que nos servirá para crear la frontera eficiente. Como estamos observando, nos marca que nuestro rendimiento sería este del 22, del punto 22,53%. Ok. Ahora aplicaremos ese mismo solver, pero agregando a la minimización. Ya no es maximización, sino que ponemos minimización. Le damos en resolver y esperamos unos momentos, nos da el siguiente resultado. Volvemos a hacer lo mismo. Copiamos los valores. Ahora, habíamos quedado que íbamos a hacer el factor. Entonces es igual a este, al máximo menos el mínimo. Como habíamos quedado que eran 10 valores los que íbamos a agregar o queríamos agregar a nuestra frontera, es lo que aplicaremos. Le restaremos 1 y obviamente sería 9, ¿no? Entonces lo dividimos entre 9. Nos da esa proporción. Ahora, lo que procede es para calcular los posibles rendimientos que tenga nuestra frontera, sería nuestro máximo menos nuestro factor. El factor lo dejamos estable para poder arrastrarla hacia abajo y no tengamos ninguna complicación y que se ande moviendo y que no. Ahora, nuestro solver, vamos a aplicar la siguiente. Vamos a maximizarlo. Todo lo que es el objetivo, maximizar las celdas que cambien y las restricciones que tenemos hasta ahorita se quedan igual. Agregaremos otra que es la más importante. Ahora, queremos que nuestra referencia celda sea nuestro rendimiento de portafolios, que sea igual a nuestro rendimiento de portafolio calculado, o sea, que acabamos de sacar en nuestra tableta. Sería en este caso esa. Damos en aceptar, resolver, y como vemos, este rendimiento se parece a este rendimiento, y solamente lo que iremos cambiando sería nuestra desviación estándar para todos. Parece que es muy tedioso, pero pues tenemos que hacerlo de todas maneras. En este caso haremos modificaciones. Entonces aquí sería nada más la misma celda, pero ahora sería la siguiente celda, la de abajito. Entonces vamos a aceptar, resolvemos y nos van a ir dando los diferentes valores del riesgo de nuestros portafolios. Así lo haremos para todos los números restantes que nos queden. Entonces, pues sí, sin más que nada hay que tener un poquito de paciencia porque esto lo del solver, pues sí nos ahorra un montón de tiempo. Lo que pasa es de que sí tiene que tener uno mucho cuidado a la hora de hacer las cosas, ya que en muchas ocasiones a lo mejor la memoria del solver se, se satura y pues nos arroja valores, nos arroja errores. Y pues obviamente a lo mejor toda máquina sí se satura de información y pues provoca esos comportamientos. Como vemos, ya he repetido varias veces esa misma
restricción, tengo que ir cambiando. Bueno, en este caso yo lo hago de esa forma, porque si no tendré que eliminarla y volverla a agregar. Lo único que hacemos es, en este caso, es modificarla para no estar borrando esa restricción y ir agregando una nueva, que a final de cuentas daría lo mismo, puesto que esta restricción no cambiaría de nuestro objetivo, que sería en este caso nuestro rendimiento del portafolio esperado. Lo que veremos más adelante graficando, pues sería ya como tal la frontera eficiente de nuestro portafolio. Cada uno de los puntos que nos van a salir, pues serían las diferentes combinaciones a las que nosotros podríamos estar podríamos tener acceso, o más bien nosotros elegiríamos cuál de esas nos convendría, dependiendo pues también si somos amantes, adversos al riesgo, neutrales. Todo eso va a depender de muchas cosas. Bueno, dejando de lado eso, también lo que observaríamos sobre esa curva, pues en algunas ocasiones es muy común ver que en las fronteras eficientes los datos salen de dicha frontera. Esto nos lleva a suponer que esas carteras que sobresalen de portafolios no nos convienen, puesto que depende de que si son más riesgosas, no riesgosas, o dependiendo de su rendimiento como tal. Bueno, ya acabamos de hacer nuestro solver, insertamos un gráfico y como podemos observar, la curva de Markowitz tendría como tal todos esos puntos que se ven. Obviamente la curva no salió correcta, porque a lo mejor en esta parte de la gráfica ese portafolio tuvo un rendimiento muy, muy bajo, pero el riesgo estuvo muy alto. Entonces, todas estas combinaciones se supone que son las óptimas. En esta que parece llegar al 2% de riesgo, pues las que siguen hacia abajo no convendría invertir, puesto que son más riesgosas. La que podríamos considerar como favorable sería la que se encuentra en este punto, ya que es la punta de donde empieza la curva, y por ello pues, podríamos coger ese portafolio. Y pues esto sería pues de nuestra parte todo. Muchas gracias, y esta fue la exposición sobre un portafolio de inversión.